clase les voy a hablar sobre la materia de economía, que es la unidad 1. En la unidad 1 les vamos a explicar una breve historia socioeconómica de la Via Yala. Abya Yala significa el continente americano antes de la conquista de los españoles. También se le conoce como tierra en plena madurez, tierra sagrada, tierra en sangre vital y tierra salvada. La siguiente clase que vamos a tratar son esas grandes civilizaciones de Mesoamérica, que son divididas por 3 periodos: el periodo formativo preclásico, periodo clásico y periodo postclásico. En el periodo formativo preclásico podemos encontrar a la civilización olmeca. En el periodo clásico encontramos a 3 civilizaciones que son teotihuacanos, mayas y zapotecas. Y en el periodo formativo postclásico encontramos a 2 civilizaciones que son toltecas y aztecas. La primera civilización que vamos a tratar es la civilización olmeca. Las características o aportes culturales de esta civilización es que los olmecas desarrollaron la primera escritura jeroglífica. También fueron los primeros en inventar el juego de pelota. Crearon los calendarios religiosos y civiles. También otro aporte que ellos realizaron es que su adoración era el jaguar. Construyeron cabezas monolíticas y colosales. En la economía podemos decir que estaba basada en la agricultura. Su principal cultivo era el maíz, el frijol, la calabaza y el cacao, entre otros. Además podemos decir que en su dieta se incluían carne de tortuga, pescado, venado y perros domésticos. En la sociedad estaba dirigida por tribus, dirigidos por un sacerdote, es decir, que el sacerdote era el máximo rey. Las mujeres realizaban trabajos menos difíciles y los hombres los más difíciles. Esto quiere decir que las mujeres se dedicaban al cuidado de los niños, tejían telas y recolectaban frutos, mientras que los hombres se dedicaban a la caza, a la pesca. En la política se puede decir que los olmecas estaban dirigidos por fuertes gobernantes, es decir, eran teocráticos, adoraban a varios dioses. Los olmecas tenían también una sociedad patriarcal. La siguiente cultura que vamos a tratar es la cultura teotihuacán. Algunos aportes culturales de la cultura teotihuacán es que construyeron la pirámide del Sol y de la Luna. Teotihuacán significa lugares donde los dioses han nacido. Practicaban sacrificios humanos y religiosos. También adoraban a varios animales como es el lobo, el puma, el águila y el búho. La economía de esta cultura estaba basada en la agricultura, ya que tenían gran cantidad de mangueyes y cactus, pero también sembraban frijol, maíz, calabazas, entre otras plantas. El desarrollo de la obsidiana, que fue un material para hacer herramientas, y el comercio tuvo un gran desarrollo en esta cultura. En la sociedad se dividía en 2 clases, en ceremoniales y presidenciales. La ceremonial es lugar de sede del gobierno donde se realizaban actos cívicos, políticos, religiosos y administrativos. Y en la presidencial era organizada por varios que tenían varias funciones específicas. La política. Esta política fue originariamente una corte teocrática militarista, es decir, que los sacerdotes eran los que imponían las órdenes al pueblo. La siguiente clase es de la civilización maya. Algunos logros culturales de esta civilización es la pirámides escalonadas, calendario solar y lunar, escritura ideográfica. Ellos fueron los primeros en desarrollar esta escritura. La astronomía, un sistema de cultivo y el sistema matemático. Una característica especial de esta cultura es que desarrollaron un sistema vigesimal y pudieron observar los astros. La economía de esta cultura estaba basada en la agricultura. Cultivaban maíz, algodón y cacao. Con el cacao realizaban chocolate que eran apetecidos por los europeos. En la sociedad podemos decir que la sociedad era de tipo clasicista, es decir, que ninguna clase inferior podía pasar a otra. Existía la nobleza, los artesanos, los comerciantes y los esclavos. En la política podemos decir que Alawini era la clase dirigente, la nobleza, y luego seguían los artesanos especializados, los campesinos y los esclavos. La siguiente cultura a tratar es la cultura zapoteca. Algunos aportes de esta cultura es que se cree que inventaron el chocolate, que era muy apetecido por los europeos. Eran politeístas, es decir, que creían en varios dioses. Su dios principal era Sipek Topek, que significaba Sipek, dios principal, y Topek, dios que los regía.
En su economía podemos destacar que la agricultura era su principal sustento de vida, ya que sembraban cacao, maíz, chile y frijoles. También se desarrolló el comercio. Su gobierno también estaba dirigido por sacerdotes que estaban en la primera clase de la pirámide social. En la sociedad podemos destacar que la familia era la unidad básica y social en esta civilización. De acuerdo al sexo, les correspondía realizar las actividades. Las mujeres realizaban la recolección de frutos, el cuidado de los niños y tejían telas, mientras que los hombres realizaban la caza, labores del campo y la pesca. En la política podemos decir que Goki Tao era el rey supremo de esta cultura. Los sacerdotes estaban ligados a la divinidad. La siguiente civilización que vamos a ver es la civilización tolteca. En la cultura podemos decir que fue un maestro constructor. Su principal ciudad era Tula. Aquí se realizaba el juego de pelota a base de caucho y comercializaban productos con otros pueblos. En su economía podemos destacar que la agricultura era la principal fuente de economía de esta civilización. El comercio con otros pueblos tuvo un gran desarrollo y la recolección de tributos que también generó economía. En la sociedad podemos decir que la sociedad era tipo militarista. Ellos estaban en la primera clase, luego le seguían los sacerdotes que estaban en la segunda clase y al final los esclavos que eran la clase más baja. También la clase explotada eran los esclavos, trabajadores agrícolas y artesanos. La política de esta cultura era que estaban militarizados. Y por último tenemos a la civilización azteca. Los aportes culturales de esta civilización era el desarrollo de la medicina, el uso de las matemáticas, la astronomía, tenían libros sagrados, realizaban operaciones a corazón abierto y eran politeístas, es decir, que creían en varios dioses. La economía de la cultura azteca estaba basada en el cobro de tributos, ofrendas y diezmos a la clase más baja, es decir, a los campesinos, obreros y esclavos de esa civilización. También se desarrolló el comercio del tianguis y la agricultura intensiva. La sociedad azteca estaba organizada por una pirámide jerárquica, en donde el rey era la primera clase, los altos funcionarios, la nobleza, los comerciantes, los artesanos, los campesinos y por último los esclavos, que era la clase sometida o la más baja. En lo político decimos que Tlatocani era el rey supremo que los regía y Cihuacóatl era el consejero principal del rey. El siguiente tema que nos corresponde ver es la región andina y el control de los pisos verticales. John Murray nació en 1916 y fallece el 17 de octubre del 2006. John Murray crea los pisos verticales en Perú en el año del 2002. Los pisos verticales, también conocidos como técnicas de archipiélagos, islas ecológicas o verticalidad. La principal actividad económica era el cultivo de coca que enviaban al Tahuantinsuyo. Los pisos verticales se dividían en 5 pisos. En el primer piso encontramos a las etnias pequeñas. La actividad económica de este piso era el cultivo de coca y algodón. En el segundo piso encontramos a las etnias grandes. La actividad económica era el cultivo de maíz y algodón. Otra característica de este piso se podría decir que tenían accesos a valles y explotaban a los bosques. En el tercer piso tenemos las etnias costeñas. La actividad económica era el cultivo de maíz, yuca y camote. En el cuarto piso encontramos a las etnias más poderosas del Tahuantinsuyo. Y por último, en el quinto piso encontramos a las etnias más pequeñas de la montaña y su actividad económica era el cultivo de yuca, camote y coca. También podemos destacar que la coca era el principal ingreso económico de los pisos verticales. La siguiente clase se trata de la dominación colonial del Nuevo Mundo, en donde encontramos 4: mitas, obraje, concertaje y hacienda. En las características de las mitas se desarrolló en el siglo XVI y a finales del siglo XVII. Se realizaba un trabajo forzado, su remuneración era a través de pago de tributos y realizaban la producción textil y producción agrícola. En el obraje, las características de este eran que se desarrolló a finales del siglo XVI hasta el siglo XIX. Existían talleres manufacturados, esclavos, indígenas y negros de Riobamba y Latacunga. En el concertaje podemos destacar
que existían trabajos agrícolas hereditarios, es decir, que los esclavos tenían hijos y igual seguían siendo esclavos. Existía la deuda eterna por el juego de dado. Esto quiere decir que mientras más perdías en el juego, tenías más deudas en tu vida. Otra característica que podemos destacar es que el huasipunguero residía en la hacienda mientras el peón no lo hacía. También intervenía la iglesia y los terratenientes, y esto se desarrolló en el año de 1820. En la hacienda, las características de esta es que existía la explotación antagónica. ¿Qué quiere decir esto? Que existía la explotación del hombre por el hombre. La concentración del poder, el poder económico y político y la organización agropecuaria. También existían sistemas coloniales. El siguiente tema a tratar es la reducción de la población indígena y el tráfico de esclavos hacia América. América se descubrió el 12 de octubre de 1498 por Cristóbal Colón, un español. Fue una gran limpieza de la raza indígena en aquel año donde se desarrolló el tráfico de esclavos. Esta conquista tuvo ventajas y desventajas. El descubrimiento de América tuvo consigo ventajas y desventajas. Las ventajas se puede decir que trajeron nuevos avances tecnológicos, avances en la ciencia y en la medicina, nuevos alimentos, aportes lingüísticos, intercambio de culturas e incrementaron el desarrollo del continente americano. Las desventajas de la conquista de América era que trajeron consigo nuevas enfermedades, existió una matanza brutal de la raza indígena, violaron hombres, mujeres y niños, saquearon el oro de todo el continente americano, trajeron consigo nueva vegetación y desaparecieron la nuestra. Nuestra cultura en sí desapareció, ya que existió una nueva cultura mestiza. Otras desventajas sería que existió la esclavitud, matanza brutal de indígenas y la religión se exterminó. El Cerro Rico de Potosí fue descubierto en el año de 1543 y explotado 2 años más tarde, es decir, en el año de 1545. La UNESCO lo declaró como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Fue una fuente de ingreso para Bolivia, ya que explotaban los minerales que existían en ella. También una desventaja del descubrimiento de este cerro fue que mataron a varios indígenas y sufrieron una gran discriminación. El otro tema a tratar es el siglo XIX y las independencias en América. Existieron 5 líderes independistas que fueron Simón Bolívar, Francisco Miranda, José de San Martín, José Artigas y José María Morelos. El proceso histórico. El primer grito de la independencia se desarrolló en Quito el 10 de agosto de 1809. La primera independencia se desarrolló en Venezuela el 10 de abril de 1810. La sublevación de Santa Fe se desarrolló en Bogotá el 20 de julio de 1810. El grito de Dolores se desarrolló en México el 16 de septiembre de 1810. El sueño de Bolívar era construir la patria grande, que era entre Panamá, Venezuela, Ecuador, Colombia y Perú, es decir, la Gran Colombia. Entre Venezuela y Ecuador fue en 1830 y la terminación de la Gran Colombia fue en 1831. Los presidentes de la Gran Colombia. El primer presidente de la Gran Colombia fue Simón Bolívar, que fue elegido en el periodo del 20 de febrero de 1827 hasta el 4 de mayo de 1830. Seguido por Domingo Caicedo, que fue elegido el 4 de mayo de 1830 hasta el 13 de junio del mismo año. Seguido por Joaquín Mosquera, que fue elegido el 13 de junio de 1830 hasta el 4 de septiembre del mismo año. Seguido por Rafael Urdaneta Farías, que fue elegido el 4 de septiembre de 1830 hasta el 30 de abril de 1831, donde terminó la Gran Colombia. El capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo es un sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado, es decir,
que el capitalista genera plusvalía con el trabajador. ¿Qué es la plusvalía? La plusvalía es la ganancia. El origen del capitalismo. El capitalismo tuvo origen en el siglo XIV en Inglaterra, sustituyendo al feudalismo, que era el opuesto al capitalismo. Se desarrolló el comercio y tuvo un crecimiento o se desarrolló la revolución industrial en el siglo XIX. Países semiperiféricos. Existen varias características de las mismas, que son explotadores de la materia prima, que son los manufacturados, no poseen grandes innovaciones tecnológicas, buena economía se mantenía, el consumo medio, la buena educación y los habitantes con medios eran ingresos regulares. Es decir, que aquí todavía no existía la revolución industrial y vivían en un lugar o en países que no existían los avances tecnológicos. La primera revolución industrial, el país pionero fue Gran Bretaña entre 1780 y 1840. Los factores de la primera revolución industrial es el aumento de la productividad agraria, el crecimiento de la población, el desarrollo de personas emprendedoras y por último tendríamos que utilizaban la energía a vapor y a carbón. Los sectores de punta era el algodón, que con eso fabricaban textiles, y la minería. También en la primera revolución industrial se dio la emigración del campo a la ciudad, ya que existían más fuentes de trabajo, existieron más consumidores, ya que producían una nueva necesidad y también implementaron las tecnologías con nueva maquinaria. Esta fue la última clase de la unidad 1 en economía. A continuación les voy a hablar acerca de la unidad 2, que se hablaba acerca del modelo agroexportador. Se dice que se basaba en la exportación de materia prima agraria, desarrollo del sistema mundial económico en el siglo XIX, y se dice que también se basaba en la división mundial entre países centrales y países periféricos. Además que los países centrales se dedicaron a la producción de los manufacturados. A continuación les voy a hablar acerca del desarrollo de las exportaciones en el Ecuador. Se dice que el Ecuador posee condiciones agroecológicas únicas en el mundo. Sus agroexportaciones son el banano, el café y el cacao. Además que la economía y la sociedad del país depende de la vinculación extranjera. Transición, auge y crisis del cacao. Inicio del cultivo del cacao. Se dice que el cacao es un árbol milenario que conquistó las monarquías indígenas y conquistó a los españoles. Además se dice que las culturas que sembraron el cacao fueron las olmecas, mayas y aztecas. Transición del cacao. Se dice que los indígenas no dieron valor al cacao. Los indígenas sembraron el cacao cuando iban pasando por el viejo camino del Inca. En 1590 los colonos españoles sembraron el cacao en el Ecuador con fines comerciales, lo que potenció el cultivo en las costas ecuatorianas. Dominado por los españoles, el negocio del cacao fue rentable a mediados del siglo XVI y se dice que existía el cacao arriba, que era reconocido por su calidad y aroma floral. Además de que en 1789 por cédula real el rey Carlos IV permitió el cultivo y exportación del cacao en las costas ecuatorianas. El auge del cacao. El cacao incorporó al Ecuador al mercado mundial. Se dice que pagaban impuestos del 68% al Estado y además que en 1820 el cacao tuvo un crecimiento paulatino en el Ecuador. El boom cacautero se dio entre los años 1875 y 1895. En 1890 Ecuador se convierte en el mayor exportador de cacao a nivel mundial. Y se dice que los primeros bancos del Ecuador fueron construidos gracias a la base sólida económica que otorgaba el cacao. Crisis del cacao. En 1914 existió un deslocamiento en la economía mundial, lo que aumentó la oferta del cacao y redujo los precios. En 1920 aparecieron enfermedades como la monilla y la escoba de la bruja, lo que redujo la producción del cacao en un 30%. Se dice que para 1921 existió un colapso en los precios del cacao. Producción del cacao en la actualidad. Entre los años 1940 y 1970 hasta la actualidad existe un proceso de modernización de los cultivos. Ecuador posee el 70% de la producción de cacao de aroma fino a nivel mundial
y es el mayor exportador de cacao de aroma en el mundo. A continuación les voy a hablar acerca del ferrocarril, eje de la sustitución de importaciones agrícolas, aceleradora de la circulación monetaria del interior. Inicio del ferrocarril. Se dice que Gabriel García Moreno inició la construcción de la carretera Quito-Guayaquil, y en el año 1872 se dio inicio a la construcción del ferrocarril del sur. Para el año 1897 se dio la unión de la carretera y el ferrocarril, lo que facilitaría el tráfico de productos entre la sierra y la costa y las migraciones internas en el país. Se dice que Alfaro Moreno culminó el ferrocarril en el año 1908 y que una de las causas principales por las que se construyó el ferrocarril fueron políticas. La revolución liberal tuvo bases ideológicas y políticas. Se dice que la construcción del ferrocarril ayudó a la integración entre la sierra y la costa. Además se dice que la baja producción causada por la Primera Guerra Mundial y después por la depresión del 29 ayudó a la integración de... Bueno, a continuación les voy a hablar acerca de la dependencia económica. Se dice que la dependencia económica se basaba en la importación de capitales como son la maquinaria, equipo y tecnología. Esto atraía a los imperialistas a invertir en nuestro país. Existen dos tipos de dependencia económica, que son la dependencia interna y la dependencia externa. La dependencia interna. Actualmente el Ecuador está bajo un esquema de la dolarización y su economía se basa en la exportación de materias primas y del petróleo, lo cual es la fuente de riqueza del país. Y en cuanto a la dependencia externa, se entiende que se da desde la época colonial y tiene relación con el mercado mundial, además de existir la falta de recursos monetarios debido a los malos gobiernos. De la sierra al mercado nacional. Centralización administrativa. Bueno, la centralización administrativa no es nada más y nada menos que el poder centrado en un pequeño grupo de personas para la administración y la toma de decisiones. Se dice que en el Estado era quien tenía la administración del dinero, el cual estaba bajo la posición de Isidro Ayora. La misión Kemmerer. ¿Quién fue Kemmerer? Kemmerer nació en Scranton en 1875 y murió en New Jersey en 1875. Se dice que fue un doctor en finanzas, economía y filosofía, además que fue autor de célebres tratados. Las causas de la misión Kemmerer. La misión Kemmerer llegó a toda Sudamérica, a países como Ecuador, Guatemala, Chile, Colombia y Perú, a causa de la crisis cacautera y financiera. ¿En qué consistía la misión Kemmerer? Bueno, la misión Kemmerer llegó al Ecuador en el año 1926 con el fin de modernizar y reestructurar el sistema bancario. Fue una de las metas del presidente Isidro Ayora. Corregir las deficiencias administrativas en el sistema de finanzas bajo un nuevo modelo que puso al Ecuador a niveles de otros países. Consistía en los procesos administrativos de organización, planificación, dirección y control. Bueno, a continuación les voy a hablar acerca de las principales instituciones y leyes como resultado de la misión Kemmerer. Como instituciones tenemos el Banco Central del Ecuador, la Superintendencia de Bancos del Ecuador y la Contraloría General de la República del Ecuador. Como leyes tenemos la Ley Orgánica del Banco Hipotecario, más conocido, que fue después conocido como Banco del Fomento y actualmente es conocido como Banco Ecuador, la Ley Orgánica de Bancos, la Ley Orgánica de Superintendencia de Bancos, la Ley de Aduanas, también la Ley de Impuestos Internos y la Ley de Moneda, además de la Ley sobre los contratos de prenda agrícola. A continuación les voy a hablar acerca del modelo de sustitución de importaciones. El modelo de sustitución de importaciones consistía en incentivar la industria nacional, produciendo mercancías en el mismo país. Es una medida tomada por el gobierno para reducir el número de importaciones. El modelo de sustitución de importaciones llegó a países industrializados como Chile, Argentina, Colombia, Brasil y México. Las causas fueron cambios políticos, cambios en las políticas económicas del Estado. A continuación les voy a hablar acerca del auge de la producción bananera. Se dice que se dio desde 1940 hasta 1950. Esto ayudó a la integración al mercado internacional del Ecuador. Existió la demanda de Estados Unidos y de Europa, y de 1950 a 1965 se dieron las primeras exportaciones a Perú y Chile. Existió la migración de la costa a la sierra, además de que apareció el capitalismo y las multinacionales.
y existieron tres auges. El primer auge se dio en el año 1949 a 1955, en el cual el banano se convirtió en el eje de la economía ecuatoriana, y de 1958 a 1972, donde hubo un descenso y ascenso de la producción. El tercer auge se dio en 1976 a 1995, donde tuvo mayor trascendencia. La crisis bananera. A mediados de los años 60 la exportación bananera cayó en una crisis, lo que redujo las exportaciones, lo cual el producto no salía de las fincas y se pudría. Y el costo relativo perjudicaba al Ecuador. Bueno, a continuación les voy a hablar acerca de la CEPAL y la teoría de la dependencia de Raúl Prebisch. La CEPAL y su presencia en América Latina. América Latina y el Caribe buscan combatir el hambre, además que buscan reducir la mortalidad infantil, la equidad de género en la educación y incrementar el acceso al agua potable. Los objetivos de desarrollo del milenio fueron adoptados en el año 2000 por el gobierno de 189 países. Busca combatir la desigualdad y mejorar el desarrollo humano en el mundo. La CEPAL fue creada el 25 de febrero de 1947 y tuvo etapas. Fueron en los años 50 existió la industrialización, y en los años 70 las reformas, en el año 80 la superación y en el año 90 la transformación. A continuación les voy a hablar acerca de los objetivos básicos de la CEPAL. La CEPAL tiene tres objetivos básicos, los cuales son tener medidas para resolver los problemas vigentes suscitados por la guerra. Como segundo está realizar investigaciones sobre los problemas económicos y técnicos. Como tercero está emprender la compilación, evaluación y difusión de informaciones económicas. Los objetivos del milenio. Entre los objetivos del milenio tenemos erradicar la pobreza extrema y el hambre, reducir la mortalidad infantil, combatir enfermedades como el VIH-Sida, el paludismo, entre otras, establecer la equidad de género, mejorar la salud materna, fomentar una asociación mundial para el desarrollo, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y lograr la enseñanza primaria universal. Raúl Prebisch. Raúl Prebisch nació el 17 de abril de 1901 y murió el 29 de abril de 1986. Fue un contador público y economista argentino. Fue el creador de la teoría de la dependencia, fue quien sentó las bases para la creación de la CEPAL. La CEPAL en el Ecuador ha sido la región en Latinoamérica que más ha reducido su tasa de pobreza. Existe el pensamiento cepalino, que dice que durante más de medio siglo la CEPAL ha sido la mayor fuente de información y análisis sobre la situación económica y social de América Latina y el Caribe. Bueno, a continuación les voy a hablar acerca del petróleo en el Ecuador. Se dice que el petróleo en el Ecuador constituye la fuente más importante de ingreso en la economía, además de constituir entre el 43 y 66% de las exportaciones y entre el 43 y el 59% del presupuesto general del Estado. Breve reseña del petróleo en el Ecuador. Se dice que el primer pozo petrolero se cavó en las costas ecuatorianas en el año 1911. En el año 1937 la Shell trabajaba junto a Exxon, y en el año 1967 Texaco cava el primer pozo petrolero con fines comerciales en la Amazonía. En 1922 llega la empresa Anglo, la cual ha sido durante 67 años la empresa que comercializa y exporta el petróleo en el Ecuador. Impulso, auge y permanencia del petróleo. Inicia en las décadas de los 60 y dice que hubo mayor habitación en los centros urbanos, además de que creció la población asalariada, creció el capital y la producción. Y se dice que la población del Ecuador se asentaba en la serranía, además que se acentuaron los procesos de industrialización. Auge del petróleo en el Ecuador. En 1964, el Estado ecuatoriano otorgó 500.000 de hectáreas a la población para la explotación y la exploración del petróleo. En 1972 comienza el auge del petróleo, lo que ocasionó grandes ingresos para el país, además que la deuda externa aumentó debido a que estos grandes ingresos fueron administrados de mala manera. Impactos del petróleo. Tuvo impactos sociales, ambientales, de la salud y impacto económico. Las ventajas de la producción petrolera. Se dice que ocasionó grandes ingresos al país y que como se permite ser transportado el granel, esto ocasionaba menos gastos.
Además que el gasto público podría ser invertido en obras y es un recurso barato de extraer y ofrece miles de puestos de trabajo. La desventaja es que la sociedad se convirtió en independiente del petróleo, además que es un recurso no renovable y existen conflictos bélicos entre los que lo poseen y los consumidores. Además que daña el medio ambiente y aporta al calentamiento global. A continuación, la producción florícola. Bueno, Ecuador posee una situación geográfica lo que le ha beneficiado para la producción de materia prima. Se dice que sus productos son de gran aceptación en el mercado mundial. Las rosas ecuatorianas son consideradas las mejores del mundo debido a sus gruesos tallos, grandes botones, colores vivos, además de su larga vida después del corte. Y la mayor parte de la producción florícola se da en Cayambe. Son exportadas a países como Rusia, Estados Unidos, Italia, Países Bajos, Canadá, Ucrania y España. Y esto ayuda mucho al país debido a que el dinero que ingresa gracias a la producción florícola es utilizado para las obras públicas. Y son consideradas las mejores del mundo gracias a su calidad y belleza. Ecuador ha venido exportando flores comestibles desde hace 5 años y Nevado Ecuador es la empresa que está cultivando estas flores y estas flores están libres de químicos. Producción camaronera. A partir de los años 60 la producción camaronera ha tenido mayores importaciones. Bueno, a continuación les voy a hablar acerca de la economía ecuatoriana entre la globalización y la dolarización. La dolarización. La dolarización se conoce que es un proceso en el cual se sustituye la moneda local por el dólar. Además que se da por una crisis económica y se da la devaluación del sucre. Y se da en la presidencia de Yamil Maguad, el cual exclamó que el sistema de dolarización era el camino por el cual el país debía transitar. Los factores que dieron la dolarización pues fue la falta de credibilidad de los mercados, alta inflación, además de la globalización, escaso desarrollo y la inestabilidad macroeconómica. La globalización. La globalización se conoce como un proceso económico, social, cultural y tecnológico, que consiste en la comunicación e interdependencia entre los distintos países. Se dice que inició en el país en el año de 1884 junto al boom cacautero. Además se dice que integró al Ecuador al mercado mundial y que generó grandes recursos para el país. Se dice que hubieron nuevas técnicas de producción y herramientas, además de la importación de varios artículos elaborados y la exportación de materia prima. Bueno, a continuación, demografía del Ecuador, características y efectos de la crisis del neoliberalismo, emigración y cambios tecnológicos. En Ecuador, entre los años 1995 y 2000, se incrementó la pobreza del 3.9 millones a 8.5 millones de habitantes, lo que fue causado debido a la falta de trabajo. La demografía. La demografía es una ciencia que tiene como objeto de estudio a la población, a su dimensión, sus estructuras, sus cambios y sus características generales. Además que se dice que la población del Ecuador en el año 2011 era de 14.483.500 habitantes y para la actualidad es de 16.260.374 habitantes. El neoliberalismo. El neoliberalismo se dice que limita la intervención del Estado en asuntos jurídicos y económicos, lo que ha incrementado la pobreza. Antecedentes del neoliberalismo. Como antecedentes se encuentra la situación laboral de los trabajadores, la flexibilidad laboral y que en marzo de 1983, durante la presidencia de Osvaldo Hurtado, Ecuador experimentó un cambio en su sistema económico. Bueno, a continuación, efectos del neoliberalismo. Como primer efecto sería el incremento de la pobreza de 3.5 millones a 8.9 millones debido a la falta de trabajo y otros aspectos. Además que se redujeron las indemnizaciones por despido y la situación laboral de los trabajadores. Y los salarios reales decrecieron. Las características. Se dice que defendían un mercado altamente competitivo, además que
tenía que aceptar la intervención del Estado en los asuntos económicos y se oponen al acaparamiento y a la especulación. Emigración. La migración se dice que es dejar el lugar de origen para establecerse en otra región o país debido a problemas sociales o económicos. Causas. Son crisis económicas, políticas, sociales, catástrofes, búsqueda de un desarrollo económico y además de la falta de empleo. Y como consecuencia sería la desintegración familiar y abuso de la mano de obra. Bueno, a continuación los indicadores económicos. ¿Qué son los indicadores económicos? Son una medida cuantitativa acerca de las características de los hechos o fenómenos económicos, entre los cuales tenemos al PIB, la inflación y el ingreso per cápita. El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos en una economía en un periodo determinado que por lo general es de un año. En el PIB es la suma del consumo más inversión más el gasto público multiplicado por las exportaciones menos las importaciones, que es conocida como la balanza comercial. La inflación es el incremento de los precios de los bienes y servicios en una economía. El ingreso per cápita es la división del PIB y el número de la población. Como otros términos también teníamos la demografía, que es la característica de la población, su estructura y su evolución, además de los movimientos bursátiles que tenían que ver con la bolsa de valores. Bueno, a mí me ha tocado hablar de la unidad número 3, en las cuales el primer tema es la introducción a la ciencia económica. La definición de economía nos dice que es la ciencia social que estudia el comportamiento humano para la satisfacción de las necesidades de los agentes individuales, la producción y distribución de bienes y servicios atendidos como medios de satisfacción para satisfacer nuestras necesidades básicas del ser humano. Entre ellas está deficiencia de recursos en relaciones a las necesidades que existen actualmente, como el agua, la alimentación, la educación o la vivienda. Vamos a ver lo que es la necesidad. Según la pirámide de Abraham Maslow, tiene varias etapas, que es la etapa fisiológica, que tiene la alimentación, la salud y la respiración. La seguridad, el efecto y la autorrealización. En esta unidad también tenemos lo que es el nivel de precio. Esto comprende que es la medida que se utiliza para representar de una forma agregada todos los precios que existen en una economía. En esto tenemos el PIB, que esto significa el Producto Interno Bruto. Este es el valor de los bienes y servicios finales en la economía de un país determinado, en un tiempo determinado. Entre estos tenemos la economía positiva, que es una objetiva y es una economía descriptiva, a diferencia de la economía subjetiva, que es una economía positiva. ¿Cómo se menciona la economía? Se emite juicio de valores, es todo lo que está relacionado con la realidad y valores éticos, lo que es en sí la microeconomía, los agentes económicos y las macroeconomías, que es la parte formal, global y económica. Bueno, acá vemos lo que es. Vamos a tomar un ejemplo. En la economía de un país tenemos que aumenta la producción un 30% de tomates. Existe algo que es la sobreproducción. En este caso, cuando hay una sobreproducción, hay menos consumo y esto hace que baje el precio del producto. También se estabilizan un poco los precios
Ahí nos generamos una pregunta. ¿Qué pasaría si se adicionan impuestos del 20% a la producción del tomate? En este punto de vista sería una órale. También tenemos lo que es la escuela neoclásica. Esto está en Europa desde el siglo XIX. Los principios básicos por economistas neoclásicos se habla sobre la teoría del valor o riqueza, que es la productividad o escasez. Se habla también sobre el consumo individual o el aporte económico. Y en estas pues obviamente no interviene el Estado. Los principales autores de la teoría neoclásica está Taylor de Estados Unidos desde 1853 a 1902. Habla sobre la administración científica y la reorganización de los obreros y los inventarios. Fayol de Francia 1844 hasta 1925. Habla de la administración general e industrial. Weber, que es alemán, desde 1864 hasta 1920. Habla sobre la burocracia, pensamiento social, económico y la estructura política social. Marshall, inglés, desde 1842 hasta 1924. Habla sobre tiempos de guerra, trabajo, capital y organización individual, oferta y demanda. Tenemos ahora el marxismo, que habla sobre la teoría política y la doctrina socioeconómica. Marx nació en el año 1918 hasta el año 1985. En esto también está Friedrich Engels desde 1820 hasta 1895. Aquí se habla sobre el materialismo histórico. La lucha de clases, donde dice que siempre hay una clase dominante y una dominada. Estos son los burgueses y el proletariado. Trabajo abstracto, que este es el trabajo igualitario que realizan todos los productores. Como tal, representan lo que es algo físico o mental, lo que puede ser un periodista o un comunicador social. Bueno, ahora vamos a hablar lo que es el pensamiento clásico, que es una teoría de Adam Smith, quien nació en el año 1723 hasta el año 1790. Fue el primer economista académico que dio a breve la economía. Él hablaba sobre lo que es la riqueza de las naciones, la acumulación de capital, aumento del ahorro, enriquecimiento, inversión de inversiones. Habla sobre lo que es la productividad, que esto es la deficiencia y la eficacia. Precio de mercado, que es la oferta y la demanda. Precio patronal y el precio justo también podríamos decirlo. David Ricardo nace en el año 1972 hasta el año 1983. Él dijo lo que es los principios de la economía política. Habla sobre el valor de la cantidad de trabajo, su rendimiento descendientes de la instrucción laboral o también de la distribución de la renta y de la tierra. Tenemos tres clases sociales: los terratenientes, que manejan lo que es renta, trabajadores, que es lo que es el salario, y capitalistas, que son los que manejan las utilidades. Los terratenientes no intervienen con bienes y servicios. Los trabajadores, ellos son los que invierten y compran sus servicios. Y los capitalistas ahorran sus ganancias y lo reinvierten para acumular su capital. Trabajo abstracto, que este es el trabajo igualitario que realizan todos los productores. Como tal, representan lo que es algo físico o mental.
lo que puede ser un periodista o un comunicador social. Bueno, ahora vamos a hablar lo que es el pensamiento clásico, que es una teoría de Adam Smith, quien nació en el año 1723 hasta el año 1790. Fue el primer economista académico que dio a breve la economía. Él hablaba sobre lo que es la riqueza de las naciones, la acumulación de capital, aumento del ahorro, enriquecimiento, inversión de inversiones. Habla sobre lo que es la productividad, que esto es la deficiencia y la eficacia. Precio de mercado, que es la oferta y la demanda. Precio patronal y el precio justo también podríamos decirlo. David Ricardo nace en el año 1972 hasta el año 1983. Él dijo lo que es los principios de la economía política. Habla sobre el valor de la cantidad de trabajo, su rendimiento descendientes de la instrucción laboral o también de la distribución de la renta y de la tierra. Tenemos tres clases sociales: los terratenientes, que manejan lo que es renta; trabajadores, que es lo que es el salario; y capitalistas, que son los que manejan las utilidades. Los terratenientes no intervienen con bienes y servicios. Los trabajadores, ellos son los que invierten y compran sus servicios. Y los capitalistas ahorran sus ganancias y lo reinvierten para acumular su capital. Bueno, a mí me ha tocado hablar de la unidad número 3, en las cuales el primer tema es la introducción a la ciencia económica. La definición de economía nos dice que es la ciencia social que estudia el comportamiento humano para la satisfacción de las necesidades de los agentes individuales, la producción y distribución de bienes y servicios atendidos como medios de satisfacción para satisfacer nuestras necesidades básicas del ser humano. Entre ellas está deficiencia de recursos en relaciones a las necesidades que existen actualmente, como el agua, la alimentación, la educación o la vivienda. Vamos a ver lo que es la necesidad. Según la pirámide de Abraham Maslow, tiene varias etapas, que es la etapa fisiológica, que tiene la alimentación, la salud y la respiración. La seguridad, el efecto y la autorrealización. En esta unidad también tenemos lo que es el nivel de precio. Esto comprende que es la medida que se utiliza para representar de una forma agregada todos los precios que existen en una economía. En esto tenemos el PIB, que esto significa el Producto Interno Bruto. Este es el valor de los bienes y servicios finales en la economía de un país determinado, en un tiempo determinado. Entre estos tenemos la economía positiva, que es una objetiva y es una economía descriptiva, a diferencia de la economía subjetiva, que es una economía positiva. ¿Cómo se menciona la economía? Se emite juicio de valores, es todo lo que está relacionado con la realidad y valores éticos, lo que es en sí la microeconomía, los agentes económicos y las macroeconomías, que es la parte formal, global y económica. Bueno, acá vemos lo que es. Vamos a tomar un ejemplo. En la economía de un país tenemos que aumenta la producción un 30% de tomates. Existe algo que es la sobreproducción,
En este caso, cuando hay una sobreproducción, hay menos consumo y esto hace que baje el precio del producto. También se estabilizan un poco los precios. Ahí nos generamos una pregunta. ¿Qué pasaría si se adicionan impuestos del 20% a la producción del tomate? En este punto de vista sería una órale. Bueno, ahora vamos a ver lo que es Karl Marx. Se dice que fue un filósofo, economista, sociólogo y periodista y intelectual. Él viene de un origen judío. Vamos a hablar ahora de la mercancía. Es el producto de trabajo destinado a satisfacer las necesidades del hombre y que se elaboran para la venta, no para el consumo. En esto vamos a ver el valor de uso. Esto representa la utilidad y beneficios económicos. Es decir, que la utilidad futura que espera se pueda tener. Es un valor subjetivo y no se determina con precisión, que basta en las predicciones futurales y en prejuicios de interés. En esto también tenemos el valor de cambio, y este es el valor que se establece cuando un producto se debe intercambiar para obtener otro. En estos podemos dar un ejemplo que de una persona que está interesado en comprar un celular de alta gama y otro televisor, lo que ambos pueden tener un buen precio. Vamos a ver ahora lo que es la plusvalía. Este es el mecanismo en el valor de un bien o producto aplicado a la propiedad raíz, con el cual un inmueble tiene un valor cuando se negocian más productos. Está la fuerza de trabajo. Según Marx, es la capacidad del trabajo del trabajador empleado en el trabajo junto con la materia objeto y los medios de producción, forma parte de las jornadas de los días. Ahora vamos a ver lo que es el trabajo. Es la acción realizada por un hombre independientemente, con sus características o sus constancias. Ahí se divide en trabajo concreto, que es un trabajo específico de los productos, en el trabajo útil que produce objetos útiles y le den uso para poder comprar. De ejemplo puede ser el trabajador del pintor, que obviamente necesita los trabajos necesita sus herramientas de pincel y todo eso para poder trabajar y terminar su trabajo. Vale. Trabajo abstracto, que este es el trabajo igualitario que realizan todos los productores. Como tal, representan lo que es algo físico o mental, lo que puede ser un periodista o un comunicador social. Bueno, ahora vamos a hablar lo que es el pensamiento clásico, que es una teoría de Adam Smith, quien nació en el año 1723 hasta el año 1790. Fue el primer economista académico que dio a breve la economía. Él hablaba sobre lo que es la riqueza de las naciones, la acumulación de capital, aumento del ahorro, enriquecimiento, inversión de inversiones. Habla sobre lo que es la productividad, que esto es la deficiencia y la eficacia. Precio de mercado, que es la oferta y la demanda. Precio patronal y el precio justo también podríamos decirlo. David Ricardo nace en el año 1972 hasta el año 1983.
Él dijo lo que es los principios de la economía política. Habla sobre el valor de la cantidad de trabajo, su rendimiento descendientes de la instrucción laboral o también de la distribución de la renta y de la tierra. Tenemos tres clases sociales: los terratenientes, que manejan lo que es renta; trabajadores, que es lo que es el salario; y capitalistas, que son los que manejan las utilidades. Los terratenientes no intervienen con bienes y servicios. Los trabajadores, ellos son los que invierten y compran sus servicios. Y los capitalistas ahorran sus ganancias y lo reinvierten para acumular su capital. Bueno, vamos a hablar ahora de la teoría de plusvalía. El obrero percibe un salario inferior al valor creado por un trabajo. Fuerza de trabajo. La descripción de trabajo es una acción realizada por el hombre para conseguir un producto o servicio. Allí se deprecian lo que es trabajo abstracto y el trabajo concreto. El trabajo abstracto genera un desgaste físico y mental, y el trabajo concreto no hay mucho desgaste. Vamos a ver ahora la composición del capital, que genera lo que es una variable y una constante. La variable es de acuerdo al salario y también de acuerdo a las horas de trabajo. La constante es la depreciación de la materia prima. Como una nota podría ser: el salario depende de las horas de trabajo y el sueldo es algo fijo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el legado de Marx. Ahora vamos a hablar sobre el legado de Marx en América Latina, de Carlos, José y María Tegui. Este es un pensador social manuscrito más importante de América Latina. Nació en Lima en 1984 y murió en la misma ciudad en 1930. Explica sobre lo que es la ideología en la parte social y política. Marx habla sobre el materialismo histórico. El neoclásico habla sobre la contribución a la ciencia económica según Alfred Marshall. Vamos a ver la introducción de la microeconomía. La microeconomía, basada en lo que dice Alfred Marshall, fue los principios de la economía: valor de los bienes, propiedades o necesidades y deseos que se dan entre la oferta y la demanda, equilibrio entre dinero y trabajo, encaminado en la especulación global de la comunidad y de varios mercados. Está la nueva economía institucional, que comienza desde los años 30. Es como la ciencia económica positiva y normativa. El NEI, el individualista económico, y funciones de producciones individuales. También están los mercados imperfectos. Son los vendedores que compiten y tienen como cierto precursor sobre el precio debido al que ofertan y producen de una forma diferencial o limitan en su suministro. Ahora vamos a hablar sobre los modos de producción. Está la comunidad primitiva, no antagónica, que en esa época el humano estaba ligado a lo que es la caza. Obviamente la caza, la agricultura, la ganadería. Ahí se dio la creación del fuego. Hay varias cosas más. El
feudalismo. Se relaciona con las relaciones sociales de producción que son antagónicas. Una expectación de los feudales. Tiene actividades económicas, era la agricultura, decadencia de comercio. Las clases sociales se dividían en monarcas, en cleros, en señores feudales y siervos o esclavos. En esta época nació la iglesia, la toma de decisiones para los feudales. La prioridad era la propiedad privada y medios de producción. Estos estados se organizan a través de los reinos. El capitalismo, relaciones sociales de producción antagónicas y explotación, clases sociales sobre la burguesía y proletariado. El Estado era perfeccionista, observador y se basaba en deshacer o complacer la relación. Su principal característica era la propiedad privada, trabajo de mercancías y campo y rentas. Existía un desarrollo en las fuerzas productivas, plusvalías, creencias y creían el capitalismo. Socialismo, relaciones sociales de producción antagónicas, clases de exportación en los campesinos, dinero, riquezas, diferencia social, mercancías y facilitaba los sistemas económicos. Prioriza la ciencia, la educación, la tecnología y actividades económicas en industrias, agricultura y comercio del Estado. Ahí fue donde se desarrolló el Estado. Espero haya sido de su agrado el video, profe.